Empezamos. Buenas tardes, Dios le bendiga, buenos días, buenas noches. Nuevamente estamos aquí un día más, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por este día que nos ha dado. A continuación tendremos a la hermana Elsa con una predicación de poder que trae para nosotros. Le pedimos por favor que antes de que empecemos este video compartan todos, ayúdenos a compartir, hazle like a la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando nos conectamos, cuando subamos un video. Y les recordamos que se suscriban. Llegando a los 50 suscriptores vamos a abrir una línea de teléfono, estaremos conectando en vivo, estaremos abriendo la línea de teléfono para sus llamadas, sus preguntas, asesorías, que quieran que los hermanos oren por usted o quieran invitarlos a alguna pregunta que tengan. Recuerden que los tiempos difíciles están cerca, los tiempos más difíciles se están acercando, los tiempos del final se están acercando, así que les pedimos que por favor nos apoyen compartiendo, que por favor nos apoyen suscribiéndose para hacer más, para que este proyecto siga adelante para la honra y gloria al Señor. A continuación pondremos un video, un canto del hermano Nahum Vázquez, mientras se conecta un poquito más de gente para seguir con esta programación, y seguido seguirá la hermana Elsa Vázquez con ese testimonio de poder. Por favor compartan y síganos. Cuando yo sentí el amor de Dios que me demostró en la cruz, cuando yo sentí en mi corazón que por mí en la cruz murió, cuán grande amor es el Señor, que no puedo comprender que me amara tanto a mí, siendo lo que fui. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de Jesús, que hoy te quiere demostrar a ti su justicia en la cruz. Cuán grande amor es el Señor, que no puedo comprender que me amara tanto a mí, siendo lo que fui. Es imposible entender la grandeza de su amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu amor. Muy buenos días tengan todos ustedes, o tarde, no sé, en el lugar donde estén. Lo mejor es que se la estén pasando bien, y es un día, hermanos, más de alabar y glorificar el santo y bendito nombre del Señor. Esta es la hermana Elsa Vázquez. Estamos aquí en la ciudad de San Benito, Texas, y mando saludos a todos y cada uno de ustedes. Espero, hermanos, que la estén pasando bien allá en casita, y si no, esta es la medicina que van a recibir para poder salir adelante, hermanos. Muchos de ustedes, es palabra del Señor. Mire, quiero leer una cita bíblica que se encuentra ahí en Génesis 19:17, y dice la palabra del Señor, dice: y cuando los hubieron
llevado fuera y dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Nuevamente voy a leer la escritura. Les pido que me tengan una poquita de paciencia. Estoy batallando un poquito con mi vista, pero sabemos, hermanos, que la palabra se tiene que llevar a los necesitados, a todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en Génesis 19:17. Y cuando hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras de ti, ni pares en esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Vamos a elevar una oración al Señor. Le damos muchas gracias, Señor, nuevamente porque estamos ante su santa y bendita presencia. Muchas gracias a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se encuentra ya entre nosotros para que la palabra llegue, Señor, a cada una de las mentes y los corazones de nuestros hermanos allá donde están escuchando la palabra, pero también que haga efecto en cada uno de nuestros corazones, Padre, para que cuando venga el problema, la necesidad, podamos echar mano de la palabra, Señor, ya que dice que es viva y eficaz. Le damos muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando leí esta escritura, hermanos, recordaba, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por una situación difícil en nuestra vida, en cualquier área de nuestro caminar, ya con el Señor, ya como verdaderos hijos de Dios. Recuerde que la palabra del Señor dice que no todos somos hijos de Dios, sino únicamente los que hemos tomado la decisión de recibir a Jesucristo en nuestros corazones. Y ya no somos más advenedizos, sino somos verdaderos hijos de Dios. La promesa es para los hijos de Dios, también para los que están cerca y los que están lejos, los que han de venir por la palabra a las plantas del Señor. Pero necesitamos recibir a Jesucristo para hacer nuestras las promesas. Cuando leí esta escritura recordé, hermanos, que en una ocasión, una de las pruebas difíciles de mi vida, recordé cuando tenía aproximadamente unos 8 meses de haber recibido a Jesucristo en mi corazón y había tomado la decisión de servir al Señor porque sentía que ese era mi llamado. Todos y cada uno de nosotros tenemos un llamado dentro del área del trabajo del Señor. Y por eso nos menciona que hay evangelistas, pastores, maestros, apóstoles y profetas, dice la palabra del Señor. Yo sentía el llamado para llevar la palabra, para predicar al mundo, para que la gente viniera a las plantas del Señor. Y cuando empecé a querer hacerlo, vino una prueba muy difícil a mi vida. Y era una forma del enemigo de quererme parar. Los hijos es una forma muy astuta de Satanás de querernos parar a los padres cuando ya estamos dentro del camino del Señor, y más cuando tomamos la decisión de servirle, porque sabe Satanás lo que pasa, que la palabra tiene efecto en los corazones. Cuando eso sucedió y que empecé a ver que mi hijo se me fue por mal camino, se fue a la droga, tomaba, fumaba, se paseaba y más que nada el miedo que me dio fue la droga. Todos los vicios son peligrosos, pero hay unos más peligrosos que otros. Cuando escuché que mi hijo estaba en la droga, era un peligro tremendo para mí. Yo pensaba, se los compartí en una de las predicaciones, que pensaba que Dios tenía la responsabilidad de servirnos cuando nosotros andábamos predicando la palabra. El Señor estaba al pendiente de qué era lo que mis hijos sucedía con ellos, al pendiente de darles comida, al pendiente de darles ropa, de tenerlos en casa, de que no anduvieran en el peligro. Y es algo, hermanos, sabemos cuando ya vas aprendiendo y que vas bogando mar adentro, cuando ya vas hablándole a los peces gordos, hermano, para que vengan así hablando en algo para
y nuestro entendimiento para que vengan a las plantas del Señor. Empiezan a suceder cosas para que no llegues a traer almas a las plantas del Señor, que esa es nuestra encomienda. Y cuando eso sucedió y empezaron las peleas con el Señor, y empecé a reclamarle al Señor, y la salvación es individual, sin nadie haberme a mí dicho que la salvación era individual. Únicamente una hermana, cuando me dijo, ¿qué está pasando contigo?, le dije, ya no quiero ir al templo. Y ella me dice, ¿por qué? Le digo, porque mi hijo se me fue a la droga. Entonces ella dice, bueno, ¿y qué tal si tú estás ahí parada o te pierdes? El Señor viene y te pierdes y tú estás ahí en el lugar equivocado, donde estás esperando que tu hijo venga a las plantas, y a lo mejor dice la palabra del Señor, no sé si tú has leído, me dijo que uno será tomado y el otro será dejado, y a lo mejor tú estás entretenida con el que será dejado. Fue algo muy duro, muy difícil para mí, hermanos. Pero cuando empezamos a leer las escrituras, a ver si es verdad lo que la hermana me está diciendo, a veces es algo triste dentro de nosotros, que no podemos hacer nada aunque sean nuestros hijos. Lo único es dar buen testimonio a ellos, hablarles de la palabra, orar por ellos. Pero muchas de las veces de los hijos de los pastores se han perdido, hermanos. Pero también lo más triste es los pastores o las personas que usaba el Señor, por decir, en liberación, que usaba el Señor en hablar la palabra, en sanidades, y ya no quisieron seguir en la obra del Señor porque el Señor, dicen ellos, no alcanzó a sus hijos. Y es algo, hermanos, donde tenemos que escudriñar las escrituras bien para saber qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que seguir adelante a pesar de todas las cosas, lo que haya sucedido en nuestra vida, el valor que nosotros le damos a Dios, creer, tener la fe suficiente. El Señor hace como a Él le parezcan las cosas, y lo único que tenemos que hacer nosotros es entregar en las manos de Jesús a nuestros hijos, y Él es el que sabe si un día van a ser salvos o no. Nosotros tenemos que seguir nuestro camino, porque ya estamos ahí, hermanos, en el camino del Señor. Eso es lo triste, que hemos sentido el llamado y hemos tenido las experiencias de lo que sucede con la gente y con nosotros mismos, porque muchas veces el Señor nos ha demostrado que Él es Dios. Aquí nos estaba hablando en la vida de Lot. Nos estábamos viendo qué fue lo que sucedió. Al principio las oraciones de Abraham fueron las que llegaron para que sucediera lo que había pasado, hasta dónde había llegado hasta lo alto, el lugar donde estaba, había escogido, le había dado a escoger a Abraham, ¿qué es lo que tú quieres? Si tú quieres irte por el ganado, por todos los bienes que tenían, por los pleitos de los pastores que no querían, que trabajaban con ellos y querían que fuera algo limpio entre ellos como parientes, el amor que había entre ellos, el amor que tenía Abraham hacia su sobrino, y él le dio a escoger las tierras. ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú escoges a la derecha, yo escojo a la izquierda. Si tú escoges a la izquierda, yo escojo a la derecha. Era un hombre de Dios. Abraham era el padre de la fe. Entonces vimos, hermanos, lo que sucedió. Escogió el lugar equivocado. Muchos de nosotros hemos escogido el lugar equivocado, pensando que aquí vamos a tener bienes, que aquí vamos a tener propiedades, que aquí vamos a tener dinero, que aquí vamos a tener carro. Yo lo veo muchos anuncios que hay en el Facebook, pastores diciéndole a los miembros, vente porque hoy vas a recibir la cantidad de dinero que tanto has deseado, hoy vas a recibir el carro que tanto has pedido, hoy vas a hacer el viaje que tanto has deseado y anhelado, que tanto has soñado, hoy vas a recibir la casa. Hermanos, ya no es tiempo, hermanos, de estar mintiendo a la gente, sino hablarle de la palabra, el verdadero camino, lo que nos muestra la palabra, cuál es el significado de la obediencia, la fe, el amor que tenemos nosotros hacia el Señor, y sobre todo el respeto. El Señor dice, si soy yo Padre, ¿en dónde está mi honra? Dice la palabra ahí en Malaquías. Y si soy Señor, dice, ¿en dónde está mi temor? Tenemos que tener más que nada temor al Señor, que el Señor puede destruirnos en cualquier momento, hermanos, si nos aferramos a las cosas del mundo nuevamente. Lo vimos aquí donde ofreció
¿cuál es el lugar que quieres, Abraham? Y escogió el peor lugar. En lugar de él pensaba que era lo mejor. La avaricia se apoderó de él, la avaricia, y dijo, este es el lugar que quiero. Había todo ahí en ese lugar, hermanos. Lo pudimos ver, lo que sucedió en el lugar que él escogió. Mal. No tenía más que 2 hijas. Y en ese lugar estaba lo peor. Lo mismo que está. Es el mismo tiempo. No hemos cambiado nada. Somos los mismos. Y vivimos por los vicios, el pecado. Lo hemos mencionado muchas veces. Lo que sucede en las ciudades grandes como por decir algo, Las Vegas, y vemos cómo está pornografía en los lugares, en las calles donde vamos caminando. Nosotros hemos estado hasta 2 meses ahí predicando la palabra y hemos visto lo que sucede en las calles, las tarjetas de presentación de personalidad para darle a las personas con los domicilios y con las cantidades que cobran por exhibirse, y vemos todo lo que sucede y dicen que es la ciudad que nunca duerme, hermanos. Pues algo tenemos que aprender, de que el que no debe dormir somos nosotros los cristianos. Tenemos que seguir adelante, tenemos que pedirle al Señor discernimiento para saber a dónde el enemigo nos quiere llevar, y cada día es muy astuto y está cambiando sus artimañas, como ahora lo hago de esta forma, pero mañana lo hago de esta, o enseguida voy a hacer esta otra forma. Y nos toca a veces y se empieza a apoderar, abrimos una puerta al enemigo y se empieza a apoderar en nosotros la avaricia, el odio, el resentimiento, la amargura, y empezamos a ver, hermanos, lo que nos llama la atención, a querer cambiar de vida. Nos empezamos a olvidar de las cosas de la palabra, pero aquí tenemos una buena lección y algo para aprender en esta hermosa palabra. A pesar de todas las cosas, el Señor nunca cambia. Él es el mismo. Dice la palabra del Señor que Él es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. A pesar de que Él sabe lo que guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente, el Señor también cambia su forma de ser para con nosotros y nos lo hace más fácil. Y empieza a hablar a nosotros, pero muchas de las veces nosotros no escuchamos la palabra del Señor cuando nos dice, mira, haz de esta forma o haz esta otra forma. Lo vimos desde el principio, como Él ha ido cambiando y ha ido diciendo a cada uno de los personajes, se puede decir, de la Biblia, o personas de la Biblia, y ha cambiado su forma con ellos, y vemos que de una forma u otra la rebeldía se empieza a apoderar nuevamente de nosotros y nos olvidamos de las cosas del Señor. Aquí vemos que ya estaba ahí en la ciudad, tenía un lugar importante, estaba a la puerta de la entrada de la ciudad, donde se cerraban los tratos, donde se hacían los negocios, donde él era el principal ahí para dejar entrar y salir en ese lugar. Era un hombre importante, y vemos que llegaron los 2 ángeles allá a ese lugar. Se podía decir no era una última, pero tal vez era una penúltima oportunidad que estaba dando nuevamente, después de haber entrado ahí a ese lugar. Ahora iba a destruir, por el clamor de ellos, iba a destruir Sodoma y Gomorra, y mandó los ángeles para que llegaran ahí a ese lugar donde estaba Lot. Inmediatamente dice que él sintió al momento, tal vez lo tomó desprevenido, y esa fue la razón que pudo penetrar hasta lo más profundo de su ser y tener ese discernimiento de que eran unos ángeles los que estaban en ese lugar, porque dice que se inclinó y su rostro lo puso, su frente lo puso en tierra, como reverencia, sabiendo que era lo máximo, que la luz, la gloria que estaba bajando el Señor hacia él, la importancia que estaba dando Dios para esa persona que había llegado por medio de las oraciones de Abraham hasta la presencia de Dios. Pues ahora el Señor estaba bajando su presencia hacia ese lugar y le dio otro rumbo al asunto. Empezó a decir que Lot, cuando le dijeron que tenía que salir de ahí, él les dijo, bueno, pues yo quiero hospedarnos esta noche en mi casa por causa de lo que había sucedido. Si estaba sintiendo que era la misma presencia de Dios
que eran ángeles los que estaban ahí en ese lugar, no estaba sintiendo como que venían a darle una nueva oportunidad para que se rindiera nuevamente a Dios y recibir lo que el Señor tenía preparado para él, sino que él estaba queriendo ayudar a ellos, como muchos de nosotros lo hemos hecho, queriendo ayudar a Dios en lugar de ver la forma como Dios nos está ayudando a nosotros. Y ahí es donde se pierde, hermanos, la oportunidad de recibir las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Ahora Él les quería prestar la ayuda y no dejaba a ellos hablar para saber qué era lo que estaban haciendo ahí. Entonces, dice que escucharon las personas de la ciudad y vinieron a querer, sácalos, déjanos a nosotros. Y él sí sabía lo que estaba sucediendo para que los conozcamos. Sabemos los cristianos y muchos saben qué es lo que querían decir ellos y qué es lo que querían hacer con ellos. Y él otra vez nuevamente, ignorando que eran ángeles y que habían venido hacia ellos. Dice, miren, no lo hagan. Yo tengo 2 hijas que no han conocido varón y ahorita las saco ahí, para ustedes, 2 hijas vírgenes. Y seguía él embotado en las cosas del mundo en lugar de abrir su entendimiento, su corazón, decirle: Señor, aquí estoy, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Por qué has mandado estos ángeles hasta donde yo me encuentro? Hasta este lugar. Estaba siendo una persona, el Señor le estaba dando el lugar que tal vez, o yo creo que nunca lo había recibido, ese lugar que le estaba dando el Señor, y ese amor y esa misericordia que el Señor estaba mostrando hacia ellos, hacia esa familia. Porque venía no solamente a él a darle la salvación, a salvarlos, a llevarlos de esa destrucción, sino también a su esposa, a sus hijas, sus yernos. Dice que cuando él salió hacia afuera y tuvieron los ángeles que alargar su mano para meterlo nuevamente hacia donde ellos estaban y cerrar la puerta. Y dice que todos oscurecieron el lugar donde estaban. Las personas que venían a hacer el mal y que estaban impuestos a hacerlo, no encontraban el cerrojo de la puerta, no podían abrir. Eran los ángeles. Una vez más estaban demostrando a Job todo lo que ellos podían hacer. Si acaso muchos de nosotros estamos en la oscuridad en la noche, tenemos una necesidad, tenemos un problema, hemos pedido tantas veces al Señor sin tener ningún resultado y pensamos que no hemos sido escuchados por Dios, pero cuando ponemos en calma nuestro pensamiento: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué es lo que me quieres decir? Toma control de tu mente y de tu corazón y entrégalo al Señor y dile: quiero saber, Señor, qué es. Dale un momento al Señor para que puedas entender qué es lo que el Señor tiene preparado para ti. Pues ahora ellos ya lo habían puesto a salvo, estaban esperando únicamente que él tomara la decisión de salir. Dice que cuando salieron de ahí, fue poniendo por partes las tiendas para las cosas, los objetos que tenía al salir adelante. No querían salir de ese lugar a pesar de todas las cosas y no entendían, pensaban que ese era el lugar donde ellos tenían, era algo de ellos, era algo de, ¿cómo se le puede decir? Algo que ellos deseaban estar en ese lugar, no querían salir, no veían el pecado y lo que estaba sucediendo en ese lugar, no tenían el temor como para poder tomar la decisión de decir: sí, nos vamos, como muchos de los cristianos. ¿Qué está pasando con esta pandemia? Muchos han regresado nuevamente al mundo, hermanos. Eso es lo triste. La llegada del Señor está a las puertas y pensamos que el Señor tiene misericordia con nosotros todo el tiempo. Se acaba la misericordia del Señor, se acaba, y los únicos perjudicados somos nosotros por no escuchar la voz de Dios. ¿Cuál era la razón? Que estaba poniendo las tiendas sin quererse retirar ese lugar para regresar nuevamente hacia lo mismo y quedar nuevamente cerca. Mira, déjame aquí y estar. Le dijeron, sigue, escapa por tu vida, camina, avanza en ese lugar, no mires hacia atrás. Y atrás se fue su esposa, para que Lot no la pudiera ver, que iba a voltear hacia atrás diciendo como: mira todo lo que dejé atrás, no puedo seguir adelante. Tal vez pensó quedarse en ese lugar sin que se diera cuenta
Job donde iba, Lot donde iba adelante y que no la viera, como muchas de las veces las esposas nos quedamos atrás de los maridos para poder voltear hacia atrás y ver las joyas o las cosas que hay o el pecado, o los hombres podíamos decir, ¿por qué no? Quedarse hacia atrás para que no las vean, y cosas que no vean los esposos lo que están haciendo cuando son inseguras, cuando no saben lo que quieren, cuando piensan que Dios no está con ellos, cuando piensan únicamente en pecado y un paso de desenfreno, y siguen adelante en las cosas de la vida, hermanos, sin pensar en que un día vamos a estar ante la presencia del Señor o en el hecho de muerte, y que el Señor es quien viene a mandar ángeles para que nos lleven y para poder cruzar ese umbral y llegar hasta aquel lugar, ese tramo de oscuridad, y poder llegar a la luz para estar allá en la presencia del Señor. Esto era un simulacro, podíamos decir nosotros, para nosotros, lo que estaba sucediendo, para que pudiéramos ver cómo podemos llegar nosotros en ese tiempo de dificultad, de problema, de enfermedad, en ocasiones hay personas donde están ya desahuciadas por los médicos, donde tienen los días contados, donde están, hermanos, que ya no hay, piensan ellos que ya no hay nada para poder llegar a lo que el Señor tiene preparado para nosotros, que el Señor se ha olvidado de nosotros. Y yo quiero decirte que el Señor está a las puertas. Esa es la razón que se menciona una puerta, porque dice la palabra del Señor que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta para poder entrar, hermanos, a lo que el Señor tiene preparado para nosotros, aquel lugar precioso, aquel lugar donde no dice que no habrá llanto ni dolor. En aquel lugar ese es donde el Señor quiere que tú y yo estemos, y por eso nos menciona: si estás pasando por luchas o pruebas, dice la palabra del Señor, escapa por tu vida, no mires hacia atrás. ¿Qué sucedió con sus hijas? Llegaron al lugar, no queremos ir allá donde supuestamente tenían que llegar para no regresar atrás, un lugar lejos del lugar donde se estaban ya retirando del pecado, de la maldad, de todo lo que, suciedad, todo lo que estaba sucediendo en ese lugar, en esa Sodoma y Gomorra. Y no quería el Señor que vieran cómo iba a ser destruido, cómo la misma presencia, la vista del Señor estaba sobre Sodoma y Gomorra, y cómo iba a ser destruido. Camina hacia adelante, olvídate de lo que está atrás de ti, no importa el problema qué grande sea, de qué tamaño, porque en ocasiones decimos, no, mi problema es pequeño, pero necesitamos, sea del tamaño pequeño o grande, de todos modos necesitamos que Dios sea quien solucione todos nuestros problemas por los que estamos pasando. Pues se quedaron en el lugar donde escogió, no lo que el Señor tenía preparado para Lot, sino donde Él escogió, por no escuchar la voz de Dios. Llegó nada más él y sus hijas, porque tu esposa ya había volteado hacia atrás, y fue inmediatamente un muro de sal, fue una estatua de sal que se quedó en ese lugar. Y ellos llegaron al lugar, me imagino que preguntando dónde había quedado, porque ya no podían, en ese momento los ángeles todavía estaba ahí su presencia. Llegaron a ese lugar, igual las hijas no tenían el discernimiento para saber qué sigue, ahora qué sigue. Ellas pensaban que todo el universo había destruido, que únicamente ellas dos estaban ahí con su padre, y ya no había varón para poder seguir con la descendencia de su padre. Y cometieron una falta, la más grande que puede haber. Cometieron un error muy grande. Le dieron licor a su papá para poder levantar descendencia. Primero la menor y después la mayor. Errores donde nosotros muchas de las veces, por no escuchar la voz de Dios, y si no tenemos el discernimiento para poder escuchar lo que Dios quiere decir a todos y cada uno de nosotros, tenemos la palabra escrita para poder, si no entendemos en ese momento, vuelve a leer nuevamente la palabra. ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Cuál es el problema que estás pasando? ¿Cuál es la necesidad que tienes? ¿Cuál es el problema que tienes con tus hijos, con tus padres, con tu esposo, con tus familiares? Sigue adelante, no te detengas.
escapa por tu vida. Habla de la palabra hasta que puedas ver el amanecer, un nuevo amanecer. Pero esperamos que sea el amanecer que el Señor tiene para ti, en ese lugar glorioso, en ese lugar donde estaremos en las bodas del Cordero con el Señor, en ese lugar donde ya hayamos dicho, así como dijo el Señor Jesucristo cuando llegó a la cruz y todo ya se había pagado, dijo: consumado es. Cuando nosotros podamos decir: aquí es el lugar donde yo quería estar. Aquí es el lugar donde gracias al Señor hemos triunfado, porque el Señor nos lleva en la obediencia, la fe que tenemos con el Señor, el respeto que tenemos al Señor, nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Yo quiero decirte en esta hora, ahí donde te encuentras, vamos a elevar una oración. No importa la dificultad, el problema, déjalo en las manos del Señor en esta hora. Le damos muchas gracias, Señor, en esta hora, Padre. Yo no conozco los problemas de mis hermanos allá donde se encuentran, las dificultades, Señor, la desesperación de todos y cada una de las personas que están pasando por un problema. Sabemos, como seres humanos, del mismo material estamos hechos que ellos, y sabemos, Señor, lo que se siente, la impotencia, Señor, cuando sentimos como que Dios no escucha. Pero ahora hemos aprendido, Señor, que usted escucha y que su misericordia es grande para todos y cada uno de nosotros, y que ya el Señor Jesucristo pagó el precio por nosotros, Padre, y que ahora somos de Él. En sus manos estamos, Padre poderoso. Ahí hasta aquel lugar donde se encuentran, Señor, del el discernimiento, y sobre todo, Señor, el bautismo del Espíritu Santo. A todas esas personas que han tomado la decisión de recibir a Jesucristo en sus corazones, reconozco, Señor, que usted pagó por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador y en sus manos estoy, Padre poderoso. Ahora, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos, en esta hora.